Cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. De manera tal que podemos observar que realmente ese era el anhelo, el deseo profundo en la vida del rey David. Y quiero, en los minutos que voy a compartir esta temática, quiero hablar sobre lo que describe este Salmo 27, pero con una proyección que lo desarrolla ampliamente el Salmo 84. Y el Salmo 84 tiene como título Anhelo por la casa de Dios, o sea, anhelo por la casa de Dios, o sea, el creyente, el verdadero hijo o hija de Dios cristiano, debe de tener un deseo, un anhelo ferviente, de una manera particular, una forma perseverante en lo que es la comunión con Dios y la comunión con el cuerpo de Cristo, la cual es su iglesia amada. Cada congregación local representa una parte de la iglesia que el Señor viene a buscar. Somos una familia espiritual en esta ciudad de Miramar, donde nos congregamos en una casa llamada templo, donde nos congregamos periódicamente para ser debidamente instruidos y para tener una comunión los unos con los otros y poder entender que somos parte de un cuerpo llamado iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros miramos esto en particular, debemos de entender el anhelo que había en el corazón de David y el anhelo que debería de haber en la vida de cada uno de nosotros. En el Salmo 84 comienza David y sigue ampliando el concepto de lo que prescribe y lo que había hablado en el Salmo 27:4, y dice: una cosa he demandado a Jehová, eso es lo que hemos leído, y es que esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días. Y eso debería de ser el propósito, iglesia, de cada uno de nosotros. Por esta razón, lo que estaba diciendo David: Señor, yo quiero estar en tu casa. Señor, quiero conocer más de ti. Ayúdame a entender realmente quién tú eres y qué representas para mí, y quiero conocerte más profunda e íntimamente. Cuando nosotros entendemos que somos parte de esa iglesia triunfante de Cristo, el mejor sitio para conocer a Dios, el mejor lugar para poder mantener una estrecha unidad y un vínculo perfecto de amor, es cuando somos capaces de entender la importancia del cuerpo de Cristo y saber que somos miembros los unos a los otros y que no podemos estar distanciados, sino todo lo contrario. Debemos de estar en un profundo vínculo de unidad en la presencia del Señor. Cada vez que nos reunimos, como en esta mañana, o el viernes, o el miércoles, cuando estemos aquí dando el discipulado de hogares que perduran, son momentos donde podemos entender que nos reunimos para aprender de la palabra, y a la vez nosotros nos llenamos de gozo al estar en la casa de Dios y juntos con otros hermanos y hermanas en la fe poder alabar y glorificar como lo hemos hecho hace un momento. Pero ¿qué pasa cuando asistimos muchas veces a la iglesia? Aparte de todo eso que estoy diciendo, es que nosotros podemos utilizar inclusive el Salmo 84 como una manera de comunicarnos y de hablar con Dios. Cuán importante y revelador es que mientras nos acercamos a Dios y a su presencia, hay diferentes maneras y expresiones en cómo Dios se agrada cuando nos acercamos a Él. Podríamos mencionar muchas de esas áreas. La adoración, por ejemplo, es un punto importante. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos para adorarle, como lo hemos hecho en el tiempo expresivo de la alabanza y de la adoración.
Nos acercamos a Dios para rendirnos a Él y entender cuán dependientes somos de Él. Pero también, cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos para orar. Orar no es repetir algo, sino hablar con Dios y expresar lo que hay dentro de nuestro profundo ser. Ese es el diálogo, esa es la relación, esa es la forma interactiva que podemos mantener con Dios a través de la oración. Por eso es importantísimo discernir por el espíritu de la palabra de Dios que orar es conversar, hablar con Dios. Algunas veces oramos y pedimos a Dios muchas peticiones, necesidades en diferentes aspectos, espirituales, físicas o materiales. Nos expresamos de muchas maneras y de muchas formas, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles, de batalla o depresión o de enfermedad o de dolor. Evidentemente son momentos en que realmente nuestro corazón se quebranta ante Dios mismo y podemos apelar a su gracia y a su misericordia. Sin embargo, lo que podemos observar en el Salmo 84 es que también podemos utilizar la palabra de Dios para orar con la palabra. Cuando tú aprendes a orar con la palabra, esa oración se transforma en una respuesta extraordinaria de Dios para tu vida. Aprendamos a utilizar la palabra cuando oramos. Hay personas que dicen: pastor, es que yo oro 10 minutos y cuando ya oro 10 minutos ya no sé qué más orar. Pero cuando tú utilizas la Biblia, la palabra de Dios, para orar, entonces podrás pasar un buen tiempo delante de la presencia de Dios. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 84, el Salmo 84 dice de una manera muy especial, y dice el verso número 1: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. O sea, una cosa que quería David de parte de Dios es que estaba dispuesto a permanecer y dispuesto a colocarse agradablemente a los ojos de Dios, y quería quedarse en la casa de Dios. Él amaba en la casa del Señor, el estar en la presencia del Señor. Posiblemente en estos momentos el Salmo 84 sea un salmo muy definido para usar en la manera como oramos en la presencia del Señor. En primer lugar, David dice en este salmo que las moradas de Dios son amables. Era lo único que David conocía, o sea, quería de todo corazón. Entendamos bien esta perspectiva divina. Estar allí en forma permanente, y diríamos, si nosotros leemos no solo el Salmo 84, 27, sino muchos salmos más que escribió. Tenemos 150 salmos y la mayoría de esos salmos fueron escritos por el rey David. Podemos observar que él tenía un intenso deseo, anhelo ferviente por mantenerse unido a la presencia de Dios. Debería ser nuestra prioridad, debería ser nuestro objetivo, debería ser nuestra meta en estos días difíciles. ¿Podríamos decir acaso que David es un fanático radical que no sabe lo que hacer? No, todo lo contrario. Él sabía lo que era disfrutar de la presencia de Dios en la casa del Señor, porque la casa de Dios se convertía para David como un refugio, como un resguardo o como un muro de protección ante la fuerza hostil de las tinieblas. Y dice aún más en el Salmo 84 que Dios lo iba a esconder en su tabernáculo en el día del mal o en el día del peligro. Y dice justamente en este salmo: Él me ocultará en lo reservado de su morada. Y todos sabemos que de alguna u otra manera, de una forma de otra, confrontamos días difíciles en los días actuales que vivimos. El mundo está siendo azotado de una forma sutil por muchas maquinaciones de las tinieblas,
Y para muchos la maldad se propaga de una forma acelerada en nuestros presentes días. No solamente la maldad tiene que ver con perversión, degradación, con todo aquello que a Dios le desagrada. Y el hombre camina en pos de sus propios caminos de errores, de muerte y de fracaso. Hoy más que nunca necesitamos estar muy conectados con Dios y su presencia. Porque el Señor, hablando a través de David, dijo: Él me dará el mejor refugio que pueda tener. En este Salmo 84 así lo describe. Y ese refugio en donde estoy escondido, resguardado, protegido del mal, de la perversión, degradación, es cuando estoy en su tabernáculo. Y su tabernáculo representa presencia, representa gracia y representa favor de Dios. Y dice aún más que sobre una roca alta Él me pondrá, mientras todo en nuestro derredor está siendo sacudido y conmovido. Hay algo que nos mantiene firme y seguro, y es que nuestra roca es Jesucristo mismo. Por eso que el Salmo 84, yo le aconsejo, use este salmo para, si puede, dentro de la revelación que usted está percibiendo en esta mañana, usarlo como un medio para orar. Podríamos desglosar texto por texto del Salmo 84 y podemos observar que en este salmo podríamos usarlo como una manera de orar y de comunicarnos con Dios, porque no solamente en el salmo se ve reflejado la vida de David frente a la presencia de Dios, sino que también se ve reflejado la vida de cada uno de nosotros. Porque como David pasó momentos difíciles, de dificultad, de batalla, de opresión, también el ser humano que depende de Dios tiene que entender que no importa cuáles son los momentos difíciles que podamos atravesar, en la medida que la presencia de Dios pudo rodear a David, protegerlo y guardarlo, esa presencia está sobre cada uno de nosotros. Por eso necesitamos cada uno de nosotros empaparnos, conocer las Escrituras, leer la palabra de Dios día a día. Pero cuando usamos la Biblia para ser un instrumento de comunicarnos con Dios en oración, podemos utilizar esto para alcanzar una mayor comunión con nuestro Padre Celestial. Porque mientras estamos orando, estamos meditando en cada uno de los textos bíblicos y estamos exponiendo frente al enemigo que nuestra respuesta no está en lo que el mundo dice. Nuestra respuesta está en lo que Dios nos ha prometido. Orar la palabra de Dios es poderosísima. Es muy poderoso por varias razones. No sé si alguno tuvo la oportunidad de leer un libro que escribió la pastora hace un tiempo atrás, bastante tiempo, el Salmo, Oración de Guerra en los Salmos. Y lo que enseña en ese libro es la importancia de usar la palabra de Dios mientras oramos. Entonces, lo primero que nos describe el libro de Hebreos capítulo 1 y también el capítulo 4 y el verso número 12, es que la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, es una palabra viva y poderosa. Cuando tú usas la palabra de Dios, que es viva y poderosa, cuando estás orando y cuando comienzas a orar por la palabra y con la palabra, sabes que estás haciendo oraciones que son vivas y poderosas en la presencia de Dios. Porque estás usando la palabra. Estamos entendiendo este principio. Cuando el lenguaje de nuestras oraciones están moldeados por las Escrituras, cuando el lenguaje de nuestras expresiones cuando oramos está, aleluya, sustentado por las Escrituras, entonces eso produce en lo más profundo de nuestro ser interior una confianza extraordinaria en Dios, quien revela a sí mismo su palabra en nuestro espíritu. Estamos orando cuando usamos las Escrituras
como el Salmo 84, estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso significa que podemos estar seguros. Sí, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido, conforme describe en Primera de Juan, capítulo 5 y el verso número 15. Mientras oramos con el lenguaje de la palabra, iglesia, esta se vuelve un diálogo entre tu vida y Dios mismo. Esa produce y va a producir, mientras estás orando, la oración usando la palabra te va transformando. Diga conmigo, transformando. Y la transformación comienza en lo más profundo de mi alma. Toda atadura, toda ligadura, toda alma que ha sido dañada por las circunstancias de la vida, por el pecado o las condiciones adversas, comienza a recibir la liberación que produce el orar con la palabra. Y por eso que una poderosa transformación que Dios haga en nuestro interior es cuando nosotros comenzamos a hablar con Dios en el lenguaje que Dios estableció, que es su propia palabra. Si este lenguaje, como predicamos acerca de la confrontación y la manifestación de Dios en la vida del ministerio de Elías, si nosotros utilizamos la palabra, significa que estamos utilizando el lenguaje de fuego que puede quemar no solamente lo impuro en nosotros, sino quemar la adversidad que nos rodea, porque así desciende Dios en presencia en nuestra vida. Podríamos citar muchos textos bíblicos, pero lo importante es que tenemos que ser equipados, iglesia, para orar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer si por lo que oramos está o no en la voluntad de Dios? Porque está la voluntad permisiva, pero lo que yo estoy hablando es la voluntad perfecta de Dios. Cuando tú y yo conocemos la voluntad perfecta de Dios, vamos a entender que la mejor manera de orar en la voluntad de Dios es orar con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a aconsejar sobre las cosas por las que debemos de orar, o las cosas que deberían de tener prioridad esencial en nuestra vida. Ampliamente debemos de entender que lo primero que nos va a revelar la intimidad de oración por medio de su palabra es que lo más glorioso al orar es que necesito estar cerca, conectado y viviendo en su presencia. Es lo que expresa David en el Salmo 84, el verso 1, diciendo cuán amable son tus moradas. O sea, si nunca has orado de esa manera, yo te invito que cuando llegues mañana o en el momento que ores, yo te invito que ores de esta manera. ¿Por qué? Porque vas a entender justamente lo que David entendió. Primero, necesitamos tener una definición adecuada de lo que es orar con la palabra. La palabra no solamente es para leerla, para predicarla, para memorizarla, sino también para orar con esa palabra gloriosa. Y entonces podríamos detenernos para, por ejemplo, hablar del verso número 1. ¿Qué nos está diciendo el verso número 1 del 84, del capítulo 84? Usted le puede decir al Señor cuando comienza a orar, dígale al Señor cuántas cosas encuentra que son especiales para ti en su presencia. Él lo está hablando y lo está diciendo, tus moradas son amables. Tienes que tener el anhelo, el deseo, la pasión por entender que el estar en la morada del Señor es satisfactorio para tu vida y es agradable para todo tu ser. Desde lo más profundo de tu corazón, tú y yo que representamos el templo del Espíritu Santo en el pacto de la gracia de Dios,
podemos entender que la gracia de Dios se revela cuando tú y yo estamos dispuestos a orar. Pero también debemos de entender que la oración nos va a llevar a reconocer que solo Dios es digno de adoración. Él es digno de adoración, ¿estamos entendiendo? Entonces, voy a dar un ejemplo práctico, para que tú entiendas. Sé que no me va a alcanzar para desglosar el Salmo 84, pero voy a dar un ejemplo práctico para que usted entienda. Comience orando el Salmo 84, el verso 1, y entonces usted va a poder comenzar a decir: oh Señor, cuán hermoso tú eres. Donde quiera que tú estés, en la casa donde te estás congregando, Señor, tú eres hermoso. ¿Por qué tú eres hermoso? Porque tú haces que todo lo que te rodea sea hermoso. Señor, decía David y decimos nosotros, te estoy diciendo cómo orar. Señor, yo deseo morar en tu habitación, porque tu habitación es segura. Quiero estar contigo, disfrutando de ti, y siendo algo notorio para mí el reconocer que el estar en tu presencia es lo más sublime. Prefiero estar contigo y en tu morada y en tu casa que en cualquier otro lugar. El panorama que tenía David acerca del tabernáculo era todo hermoso para él, porque el tabernáculo representaba santidad, representaba presencia y representaba la misma presencia literal de Dios derramada sobre un lugar determinado. Pienso que ese lugar era visitado, el lugar santísimo, por serafines y por ángeles. Y cuando nosotros podemos observar la revelación de Apocalipsis 4, vamos a entender la descripción tan reveladora de lo que significa la presencia de Dios. O sea, el contemplar su trono. Cuando tú te inclinas a orar, tú estás contemplando el trono de Dios. Y estás diciendo: gracias a Cristo por la sangre que derramó el Señor por mí en la cruz, y que me concede la valentía, el desafío, el anhelo, el deseo y la revelación del trono. Miremos ahora, una vez que contemplamos eso, que estamos extasiados y decimos: oh Dios, es maravilloso estar en tu casa. Yo no sé si usted siente algo particular cuando está en la casa del Señor. La casa del Señor representamos cada uno de nosotros, pero a la vez representa este lugar que se ha dedicado y se ha consagrado solo para invocar y alabar y bendecir su nombre. Solo para reconocer la deidad de su presencia. El verso número 2 también es muy significativo. Y el verso número 2, seguimos orando. Anhelo con toda mi alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. ¿Sabe algo? Aprenda a expresar a Dios cuánto usted anhela de Él y cuánto lo desea. Deje que Él vea lo más profundo, porque nada hay oculto para su mirada y sus ojos de omnisciencia. Nada se puede esconder, nada se puede ocultar. Él sabe lo que hay dentro de lo más profundo de tu corazón. Anhele y desee estar en su presencia. Deje que Él vea lo que hay dentro de usted, aleluya, sin usted tener temor, porque usted está rendido en su presencia. Porque su alma está conectado a lo que Él desea hacer para ti. Comprenda que estar en los atrios del gran Rey
es comenzar una buena manera de orar en la presencia. Estás en los atrios, pero luego volverás y te podrás mover al lugar santo para finalmente encontrarte con el lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios manifiesta en tu vida. Con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu espíritu. Por eso que Jesús dice: mi Padre, que es vuestro Padre, anhela que los que son adoradores de Él lo hagan en espíritu y verdad. Y podrías entonces detenerte en el verso 2 del capítulo 84 del Salmo y decir: mi Dios, ¿cómo te anhelo? Cada parte de mi ser te desea. Mi alma, mi mente, mis emociones, mi espíritu, mi corazón, mi cuerpo, todo mi ser desea de ti. Más que otras cosas que el mundo pueda rodear. Y si solo puedo tenerte a ti, Señor, lo que decía David en esta oración, aleluya, si solo puedo tenerte a ti, Señor, sería mucho, aleluya, y será la recompensa más extraordinaria que pueda acontecer en mi vida. Si no te revelas a mi vida, quizás, decía David, puedo agonizar porque quiero que tú te reveles a mi vida. Iglesia, estoy hablando de cómo comunicarte con un Dios vivo, un Dios real. Un Dios no de papel, ni de yeso, ni de ninguna otra materia. Un Dios real. Un Dios que se manifiesta en su trascendencia. Y cuando hablo de trascendencia, significa que nadie más puede superar la grandeza del Dios a quien tú y yo servimos. No hay diversidades de dioses. La trascendencia significa que Dios está por encima de todo lo que existe en lo creado. De tu vida, de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia, de tu economía, de tu trabajo, de todo lo que rodea tu vida. Él está por encima de todo. Y David decía en la oración del Salmo 84: Señor, te deseo con todo mi corazón. Porque es allí donde tú vives, en tu casa, es cuando tú te mueves. Usted en esta mañana, cuando se despertó, pensó: me voy a preparar, me voy a alistar para ir temprano a la casa del Señor y gozarme con otros santos que también se congregan. Es lo normal. El dirigirnos a la casa del Señor es dirigirnos a un lugar donde vamos juntos en unidad del Espíritu a buscar su presencia. No solamente para vernos, y maravilloso el vernos, no solamente para saludarnos, y extraordinario saludarnos y poder mantener una estrecha amistad de coinonía y de comunión los unos con los otros, pero nuestra comunión se hace real. Para ser una verdadera unidad horizontal, tiene que haber una verdadera unidad vertical con Dios. Y aunque muchos hoy en día dicen: no mires hacia arriba, la Biblia dice: poned vuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Sí, Señor, deseo tus atrios, deseo estar en tu presencia, vivir donde tú vives y entender que tú me preparas para algo que es cierto: eternidad. Es posible que lo que voy a expresar ahora, algunos llegan a temblar y otros dicen: no, no puede ser lo que usted está diciendo, pastor. Pero yo le digo que estamos al borde de la eternidad. No lo digo para que usted tema, ni para que se ponga preocupado, ni tan siquiera para que usted se ponga molesto. Lo digo sencillamente para saber y entender lo que es el Dios a quien amamos y servimos. Pero todo lo que está pasando en este mundo incierto y todos los acontecimientos que están pasando en el reloj de la profecía bíblica nos está diciendo que más y más señales, nos está diciendo que estamos al borde de la eternidad.
Por eso es que queremos vivir donde Dios está. ¿Dónde está Dios? Está a través del Espíritu Santo dentro de mí. Pero en su casa también su presencia es real. Por lo tanto, yo no puedo pasar desapercibido el estar en la casa con los santos en el Señor, de buscar juntos la unidad del Espíritu. Aquí estoy clamando junto con ustedes. Aquí estoy adorando junto a ustedes, porque es un anticipo de lo que haremos en la eternidad juntos con los santos del mundo entero, que serán traspuestos a la eternidad con Dios. Entonces la pregunta, algunas veces nos formulamos en el ser más profundo de nuestro interior, y podemos decir: ¿mirará Dios mi clamor? Claro que lo mira, cuando estamos dispuestos a entender que Él es nuestra verdadera prioridad. ¿Mirará mis lágrimas? Claro que sí. Decía el profeta: haz de mis ojos fuentes de agua. Porque cuando uno se quebranta ante Dios y es capaz de derramar lágrimas ante su presencia, eso está dando notorio que tú te estás quebrantando ante la presencia, no de un hombre, sino de un Dios que te ama más de lo que tú has pensado. La pregunta: ¿tendrás misericordia de mí? Claro que Él tiene misericordia de nosotros, porque solamente Él es Dios. La verdad es que Dios es la vida y la vida es Dios. Voy a terminar en el verso 3. ¿Podemos seguir orando? El Salmo 84 en el verso 3, claro que sí. El Salmo 84 verso 3 dice: Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. ¿Qué está haciendo David ahí? Orando. ¿Sabe la variedad de salmos? Sin mencionar muchas escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, que nosotros podríamos utilizar cuando oramos en su presencia. Si solamente dedicas el orar conforme el Salmo 84, por lo menos te va a llevar 1 hora a 1:30. Una oración de 1 hora a 1:30, porque te vas a detener. El Salmo 84 verso 3 dice: Señor Todopoderoso, aleluya, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares, y también la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Usted le está diciendo a Dios, mientras estaba haciendo la oración de David, que usted desea estar con Él. Que el punto de anhelar la experiencia que tiene el ave, sí, aquel gorrión que haya casa cerca del altar de la presencia de Dios, en la casa del Señor, o aquella golondrina que pone allí sus polluelos en la casa de Dios. Y tú estás diciendo: Señor, soy más que un ave, más que una golondrina y más que un gorrión. Soy un redimido por la sangre del Cordero. Pero quiero hacer mi hogar donde está tu altar. Dígale de todo su corazón y dile: Señor, para mí el estar en tu casa es estar en mi hogar. Y mientras usted está haciendo la oración del verso 3, usted va a irrumpir en adoración por un buen tiempo. Derrama tu corazón ante Dios, basadas en las palabras del verso 3. Dichoso aquellos que habitan allí, en ese lugar, en su presencia. Y es maravilloso porque podríamos desglosar texto por texto, y todo el Salmo 84
nos está diciendo que es una forma como David oró en la presencia de él. Haremos de la oración, usando las escrituras, el modelo a seguir que utilizó David para extasiarnos ante su gloria misma. ¿Por qué? Porque he dicho al comenzar esto, que la palabra de Dios es viva y poderosa. Y cuando yo uso esa palabra que es viva y poderosa, también alcanzo una vida mayor y una expresión de poder dentro de mi ser interior. Padre, te doy gracias, porque tú nos enseñas y tú nos revelas la importancia que es tu palabra y cómo debemos de usar esta palabra para orar y para comunicarnos y para mantener una estrecha comunión de oración y de diálogo contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ayúdanos a discernir, a comprender, a entender la importancia que tiene en nosotros tu palabra. Ayúdanos, Señor, que no solamente podamos tener en nuestras manos la Biblia para leer de vez en cuando, sino que cuando llegamos a tener la revelación de tu Espíritu en nuestro ser interior, de lo que representa, significa tu palabra, cuando oramos, vamos a mantener tu palabra siempre, siempre, Señor, donde quiera que nos encontremos, ya sea en nuestra casa, ya sea en la actividad diaria, pero sobre todo cuando nos congregamos delante de tu presencia. Por eso, Señor, ayúdanos a discernir por el espíritu de sabiduría y de comunión lo que tú nos enseñas a través de tu gloriosa y divina palabra. Ayúdanos, Señor, a comunicarnos y a entender que cuando el hombre y la mujer pone su confianza en ti, tiene mayores fuerzas, mayor ánimo, mayor deseo, el anhelo y el deseo de poder encontrar, aleluya, refugio de protección en medio de cualquier adversidad que se pueda transitar. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Señor, de una manera extraordinaria y poderosa, y ayúdanos a discernir la sintonía de lo que tu palabra revela en nuestra vida. Ayúdanos, Señor amado, a usar de manera continua, permanente, aleluya, de una manera constante y perseverante, el hecho de orar juntamente con la base de tus sagradas escrituras. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Señor, glorifícate en esta hora. Y danos la luz de tu palabra, danos la revelación de tu Espíritu y danos el conocimiento para poner en acción lo que tú nos estás enseñando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo le invito a que se ponga sobre sus pies en este momento. Aleluya. Mantenga sus ojos cerrados. Incline allí en actitud de reverencia en la presencia del Señor con sus ojos cerrados y ore y hable con Dios. Dile a Dios que le dé hambre por su palabra. Ore. Dile: Señor, dame hambre por tu palabra. Deseo de conocer fervientemente tu palabra. Deseo de todo mi corazón que todo lo que haga, lo que pueda hacer, esté conectado con el consejo de tu palabra reveladora y poderosa. Allí donde estás, dile: Señor, yo necesito de ti. Necesito, Señor, que tú te reveles a mi vida, que tú te reveles en mi casa, en mi hogar. Pero sobre todo, Señor, ayúdame que no pierda la expectación de gloria por saber cuán importante es amar la casa,
donde como iglesia y familia espiritual nos reunimos y nos congregamos para adorar el nombre del Señor. Donde tu palabra es expresada, donde el derramar de tu gloria y la unción del Espíritu Santo es manifestada en plenitud para fortalecer mi vida en todo momento. Oh, aleluya. Ahí donde estás, sabemos que hemos participado de la cena del Señor en este día domingo, pero donde estás, Señor, dile: Señor, ministrame. Señor, ayúdame a tener hambre por tu palabra. La Biblia dice a través de la profecía bíblica del Antiguo Testamento que llegaría el tiempo, llegaría el momento donde la gente tendría hambre, y no de pan, sino hambre de la palabra de Dios. Llegaría el momento cuando la gente tendría sed, y no sed de agua, sino sed del Espíritu. Permite que tú seas realmente un hombre o una mujer que tenga hambre de la palabra de Dios y sed de beber del manantial de aguas que saltan para vida eterna. Oh, aleluya. Allí donde está, hable con Dios. Habla. Y cuando se te termine tu repertorio de lo que estás hablando y orando con Dios, entonces obedientemente condúcete a comenzar a usar la palabra para orar, y vas a ver que tu tipo de oración, o tu nivel de oración, mejor dicho, va a cambiar totalmente. Porque mientras estás orando y estás citando la palabra, te estás apoyando en el Dios que la reveló, en el Dios que la inspiró, en el Dios que la estableció. Le podemos adorar, le podemos honrar y le podemos decir: Señor, dame hambre de ti, dame sed de tu Espíritu. Señor, una unción de presencia descienda sobre cada uno de tus hijos e hijas. Una unción de gloria descienda sobre cada familia representada en esta casa espiritual. Una unción de gloria descienda sobre cada uno de tus hijos e hijas. Y que todo aquel peso, aquella carga, todo aquello que representa agobio, enfermedad, dolor, aflicción, sea quitado. Que sea arrancado completamente de nuestra vida. Que podamos entender la inmensidad de tu grandeza. Y que podamos expresarnos como lo expresó el rey David en el Salmo 84. Señor, porque bienaventurados los que habitan en tu casa. Sí, bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente ellos te van a alabar, te van a honrar. Mientras el enemigo ha querido distraer la atención, debilitar la fe, producir desánimo en muchos creyentes, el Espíritu de Dios te está hablando por la palabra y te está revelando que somos bienaventurados el estar en la casa del Señor. Porque nos dice perpetuamente, y la palabra perpetuo significa eterno, significa eternidad. Perpetuo significa constante, y para siempre le vamos a alabar a Él. Le vamos a glorificar a Él. Deja que la presencia de Dios te ministre por un momento. Como te está ministrando por la palabra, te ministra también el Señor por medio de la revelación contundente del fuego y de la presencia de su Espíritu Santo. Donde se va la carga, donde se va la opresión, donde se va la confusión, donde se va el dolor, la enfermedad, el agobio, la tristeza, la agonía, el desánimo, el desaliento, y te levantas en novedad de vida nueva para ser un hombre o una mujer fortalecido por la presencia literal de un Dios
que está más allá de todo aquello que limita este mundo. Oh, este lugar. Díselo, cántalo. Aleluya, sí, Señor. Diré. Quiero quedarme en este lugar todos los días. Yes, sí, Señor. Quiero quedar en este lugar todos los días. Sí, Señor. Sí, Señor, vamos. Gózate, que quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Sí, Señor, vamos. Gózate, que quiero quedar en este lugar todos los días. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Vamos a gozarme, que quiero quedar en este lugar todos los días. Aleluya, sí, Señor. Sí, Señor. Gózate, quiero quedar en el lugar todos los días. Sí, Señor. Vamos, aleluya. Que quiero quedar en el lugar todos los días. Sí, Señor, sí, Señor. Deja que su gloria te ministre ahora. Deja que su fuego descienda sobre ti. Deja que su gloria derrame poder y autoridad. Deja que su gloria te ministre en lo más profundo, en lo más profundo, en lo más profundo de tu ser. Kirimarama, Ribarababa, Yara, Kiribarababa, Kiribarakatarabe, Kiribaraba, Sharabakataraba, Yarabekendaraba. Yo quiero estar delante de ti. Kiribaramama sherikataraba shararararaya. Kirimanderiamaso que te revendo robo yarabababasía. Delante de ti estamos. Deja que su espíritu ministre lo más profundo de tu ser. Deja que su presencia ministre en todo tu ser interior. Kirimara mama mama sherererereya. Deja que su presencia produzca en ti el hacer como el querer de su perfecta voluntad. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él. Rinde tu vida, ríndete, ríndete, ríndete a Él. Kirimaya
Rinde tu ser, tu alma, tu espíritu. Rinde tus emociones, sentimientos. Ríndete a Él. Oh, Rabababa, Sherelelelekaya, Rabasaya. Kirima, mamá, su gloria. Su gloria, su gloria. Kirimana maniandarabasareraray. Unción de milagros, unción de milagros. Unción de milagros, unción de milagros. Unción de quebrantamiento, unción de milagros. Unción de milagros, unción de sanidad. Fluye, fluye, fluye. Sí, Señor, sí, Señor. Señor, tu gracia y tu bendición va con nosotros. Ayúdanos a meditar en la palabra que hemos escuchado y hemos oído. Haz de nuestra vida instrumentos que anhelen y deseen continuamente el permanecer delante de ti en una estrecha comunión y en una estrecha capacidad de conocimiento en tu palabra. Señor, nos vamos no de tu presencia. Nos vamos y nos conducimos a nuestros hogares y nuestras casas. Pero permite, Señor, que en la semana estemos aquí. El próximo domingo estemos aquí. Y podamos meditar en la palabra, Señor, que hemos escuchado. Y que se haga vida en lo profundo de nuestro ser interior. Te damos honra y gloria. Lo pedimos, lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Que el Dios de paz te bendiga, te guarde. Gloria al Señor. Y seguimos en comunión en la presencia del Señor. Amén.